más... Empezamos una transmisión más de la Mota Lord Jaime, acá desde la Plaza San Martín. Porque esa política de expansión... En su canal Debates y Algo Más. Justamente porque Norteamérica... No se olviden que ahora nos encuentran en Facebook. Y la crisis que atraviesa Norteamérica es producto de la carrera armamentista. Es producto de los ensayos militares, es producto de las guerras convencionales y es producto de las situaciones que está haciendo y que prácticamente el mundo se ha unido, por no decir la mayoría, se ha unido en contra de esa política militar belicista. Todo eso ha hecho que Joe Biden pierda las elecciones y gane Trump. Y ahora Trump, al plantear su política de expansión y esa política de tratar de proteger a su pueblo, hace de que encima tenga la deuda externa más cara del mundo. ¿A cuánto es la deuda externa de Norteamérica? A 36 billones de dólares. Un billón es 1 millón de millones de dólares. ¿Qué dice Trump? Que eso lo tiene que pagar el pueblo norteamericano. Y el pueblo norteamericano ha lanzado su voz de protesta, que ellos no son los que ejercen la carrera armamentista. Ellos no son las que dan el apoyo logístico a las enclaves militares en el mundo. Ellos no son los que hacen prácticamente invasiones. Ellos no son. Es la alta esfera militar con los grupos de poder que lo tienen que pagar. Y hay un conflicto. Eso ha hecho que Norteamérica entre en recesión. Y esa recesión ha hecho que ahora Trump plantee su política de expansión. Cosa que la China con el BRICS, a este bloque de Norteamérica con la OTAN, prácticamente se lo tragaron. Porque la China, en vez de ocupar, de invadir, de saquear o de emplear un régimen militar para capturar los recursos de los países, lo que ha hecho China es invertir. Ha invertido en América, ha invertido en Europa, en el África, con la nueva ruta de la seda, y hoy en día le están dando. Mira lo que ha hecho en América, el megapuerto de Chancay, lo quebró a Norteamérica. Mira lo que ha hecho en Colombia, ha invertido en el corredor dorado, y ya 7 regiones de Colombia están en el mercado asiático. En el África ha invertido 50.000 millones de dólares. Entonces, amigo, Norteamérica con su política belicista se hunde. ¿Por qué? Porque Norteamérica, ahora que no ha podido Ucrania. ¿Y qué quería en Ucrania Norteamérica? Querían los recursos. Por eso se anexó con Zelensky, mandatario de Ucrania. Y Zelensky dijo, ¿qué quieres? El grano, porque Ucrania es uno de los primeros países del grano en el mundo. Tiene el maíz, el trigo, las papas. ¿Qué más quería Norteamérica? Quería los hidrocarburos. Pero lo más preciado era el titano o titanio. ¿Qué es el titano? Es la materia prima de las naves espaciales. Fíjate, no lo logró. ¿Por qué? Porque cuando Norteamérica, con el aval de Zelensky, mandatario ucraniano, entró, el pueblo le salió al frente. El pueblo ucraniano. ¿Y por qué le salió al frente? Porque Ucrania fue un distrito de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas. Y el 80% de ucranianos son rusos. Y frente a esa invasión de Norteamérica por los recursos con Zelensky,
invitaron a Rusia. O sea, Rusia no ha invadido Ucrania. Rusia ha entrado a respaldar a su pueblo. Pero esta prensa, ¿qué dice? Rusia, la guerra Rusia-Ucrania. Es la guerra Rusia contra la OTAN, porque la OTAN con Norteamérica quiere esos recursos para sus intereses. Entonces salió Rusia y lo pagó. ¿Qué hicieron? Se trasladaron a Palestina. ¿Quién está detrás de Israel? Norteamérica. ¿Qué querían en Palestina? Tomar el control del petróleo árabe. Oiga, no lo lograron. ¿Qué quieren? La Franja de Gaza, el gran valle del Jordán y Cisjordania, y querían controlar los hidrocarburos. Y no pudieron, ¿por qué? Porque ellos dijeron al mundo entero, ¿sabe qué? Israel tiene el ejército más hermético del planeta, pero algo más, tienen el servicio de inteligencia más sofisticado. Y jamás una milicia armada de Palestina, oiga, una noche de invierno le voló sus enclaves militares a Israel. Hoy eso fue un boom en el mundo. Israel desesperado, Norteamérica desesperados. ¿Qué pasó? Oiga, buscaban a Hamas y no lo encontraban. ¿Qué lo van a encontrar si Hamas les planteó una guerra no convencional? Una guerra no convencional no son guerras convencionales. Guerras convencionales son los que están suscritos en acuerdos de leyes militares. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra con Chile, son guerras convencionales, donde son cara a cara, donde hay prisioneros de guerra, etcétera, son convencionales. ¿Pero por qué? Por el reparto de los mercados. Guerras no convencionales es cuando el pueblo de cualquier país le declara la guerra al Estado, al imperio. Esos son guerras no convencionales. ¿El pueblo para qué? Para recuperar lo que le quitó el imperio. Eso es lo que hizo Hamas. Hamas no está suscrito en las convenciones. Fue el pueblo con milicias armadas que prácticamente le voló sus enclaves militares a Israel. Y Norteamérica, ¿qué hicieron? No lo ven al enemigo. En una guerra no convencional no ves al enemigo. No sabes en qué momento te va a atacar. Y la desesperación lo conllevó ¿a qué? A Norteamérica, a Israel, a volar pueblos. Fíjate, hospitales, alimentos, la desesperación. Y eso era lo que quería Hamas. Y se desprestigiaron en el mundo entero. No dijo nada la Corte Interamericana. No dijo nada los derechos humanos. No dijo nada las Naciones Unidas. No dijo nada la Iglesia. No dijo nadie. Fíjate, amigo, volaba pueblos la desesperación. Y Hamas hizo otro golpe. ¿Dónde está? Se dieron cuenta que Hamas tenía en Palestina unos túneles herméticos. ¿Y sabe qué? El ejército norteamericano israelita ingresaron y ni más salieron. Eran unos túneles que son un laberinto y que solo Hamas lo entiende, ellos. Y el que entra se pierde dentro. Y lo pusieron como rehenes. ¿Qué te parece, amigo? O sea, son guerras no convencionales que el imperio o los imperios no lo entienden. Por ejemplo, la guerra con Chile, guerra convencional. El Estado chileno le declara la guerra al Estado peruano. Se enfrentan los dos, pero utilizan al pueblo, chileno y peruano. Lo utilizan. Los pueblos derraman su sangre y el que gana son ellos. Chile-Perú. ¿Quién ganó? Chile. ¿Pero quién derramó su sangre? El pueblo chileno. ¿Pero quién ganó Arica y Tarapacá?
el rico chileno, el Estado. Guerra convencional. Si ganaba el Perú, ¿quién ganaba? El Estado. Los grupos de poder. El pueblo peruano derramaba su sangre, pero no ganaba nada. ¿Qué es una guerra no convencional? Cuando el pueblo chileno le declara la guerra al Estado chileno. ¿Para qué? Para conquistar el mar, la Codelco, el petróleo y poder desarrollarse. Esas son guerras no convencionales. Por ejemplo, cuando el pueblo peruano le declara la guerra al Estado peruano. ¿Para qué? Para recuperar los minerales, para recuperar los recursos y poder desarrollarlos. Guerras no convencionales. ¿Está claro, amigo? Entonces, eso es lo que ha pasado en Palestina. Prácticamente Israel está perdido. Norteamérica también, porque no ven a Hamas, no ven a Hezbolá, no lo ven. Y ahí está. Los pueblos árabes aplauden a sus vanguardias. ¿Por qué? Porque están recuperando el petróleo, el mercado que es de ellos, de la mayoría. Como no pudo ahí, ahora que ha hecho Norteamérica, se ha trasladado a Venezuela. Le ha dicho, ¿sabes qué, Maduro? Tú has hecho fraude. Y como ellos manejan las líneas caberámicas, hay gente que repite, sí, Maduro ha hecho fraude. Pero como ahora están las redes, prácticamente hay un equilibrio. Ya no pinta como antes la prensa norteamericana, ya no. Ahora se viene abajo, porque en las redes salen todas las informaciones. Y las redes lo desmintió, le dijeron no, acá está. Mire, en primer lugar lo votaron. Dijeron, en las elecciones de Venezuela hubieron 900 veedores, 900 invitados y observadores, que no son de Maduro, son de todas las organizaciones del mundo. 2. Hubieron 16 auditorías, que no son de Maduro, son 16 auditorías de diferentes países. Y hubieron 4 expertos en asuntos electorales de las Naciones Unidas que verificaron las elecciones y cuando se terminó levantaron un acta dando fe de lo democrático que fueron dichas elecciones. ¿Quién ganó? Nicolás Maduro. Eso no le gustó a Norteamérica, no le gustó a la extrema derecha. De frente, fraude, sáquenlo. Quisieron hacer con lo que hicieron con Pedro Castillo. Pedro Castillo ganó las elecciones, pero ahí está, pues, no, fraude. Como no comprobaron el fraude, ¿qué dijeron? El chantaje y la calumnia, golpe de Estado. Ha hecho extorsión, no es capaz, y por último, es corrupto. Y ahora se sabe que nada de eso es cierto, pero lo sacaron. Eso quisieron hacer con Maduro. Maduro, ni tonto, hizo lo que no hizo acá Pedro Castillo. Trabajó con los 34 millones del pueblo venezolano y trabajó con la Fuerza Armada. Eso lo respaldaron. Si no, Norteamérica ya lo hubiera invadido. Entonces, para que veas de que dijo Norteamérica, John Biden, no pasa, está hablando, pues, silencio, Maestro, está hablando, pues, cortando. ¿Qué dijo John Biden? Maduro no pasa del 31 de diciembre. Va a ser ocupado y él irá a la cárcel. ¿Por qué crees que Norteamérica retrocedió? ¿Por qué crees que retrocedió la extrema derecha de Venezuela? ¿Por qué retrocedió John Biden? No, Machado? ¿Por qué retrocedió Edmundo González? Guaidó, ¿por qué retrocedieron? Porque Maduro demostró que tenía el apoyo del pueblo venezolano y le demostró de que tenía el apoyo de la Fuerza Armada. Lo fregó. Como no pudieron, dijeron, Maduro no va a juramentar el 10 de enero. No va a juramentar. Maduro, ¿te vas de Venezuela o te metemos a la cárcel?
llegó el 10. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque Maduro transformó al pueblo venezolano en milicias armadas y el apoyo de la Fuerza Armada. Eso vio John Biden, vio la extrema derecha y se abstenieron. Maduro juramentó, 130 países lo apoyaron. Y allí, ¿sabe qué hizo el BRICS? Y los demás países dijeron, vamos a elaborar un proyecto nacional. ¿Pero por qué el proyecto nacional? Para que Venezuela pueda ser un país industrializado. ¿Pero por qué? Porque Venezuela es el que tiene la reserva del planeta de los hidrocarburos. Es decir, tiene la reserva del mundo Venezuela porque tiene 300.000 millones de barriles como reserva y diario produce 750.000 barriles de petróleo. Entonces, ¿qué hizo el BRICS? Y los países que lo apoyan y que están invirtiendo dijeron, señores, un proyecto nacional. Pero para que funcione ese proyecto nacional, queremos seguridad política. ¿Y qué plantearon? La reforma de la Constitución de Venezuela. ¿Y qué van a reformar? Que Maduro sea un gobierno vitalicio, que se quede toda su vida. ¿Para qué? Para garantizar la industrialización. ¿Qué te parece a mí? Dígate. Jaime, Milei fue invitado ahí en la entrega de la juramentación de Donald Trump. ¿Es un espaldarazo a su gobierno y a la OTAN? Yo diría que no es un espaldarazo. Al contrario, lo está liquidando. Porque Milei es repudiado por el pueblo argentino y es repudiado por la mayoría de países en el mundo. Ahí no está. ¿Qué quería hacer la Carta de Norteamérica, Milei, en Argentina? ¿Qué dijo? Dijo el libre mercado, ¿verdad? Y yo te pregunto, cuando le preguntaron a Milei, señor Milei, ¿el libre mercado es privado o colectivo? ¿Por qué no respondió? Se quedó callado, porque si decía que era privado, se le venía encima a las masas populares. Y si decía que era colectivo, estaba diciendo que era comunista. Mejor no respondió y ahí está. ¿Qué hizo en Argentina? Dijo, señores del movimiento estudiantil, señores de la educación, no hay presupuesto para educación. Oiga, ¿para qué dijo eso? Porque el movimiento estudiantil se enteró que la intención de él era privatizarlo. Salió y tomaron 100 universidades en Argentina. Comenzaron a tomar las avenidas y Milei retrocedió. Entonces, amigo, esa carta apoyó a John Biden. Esa carta. Y esa carta lo desgasta. Ahí no está. En El Salvador, Bukele era un hombre que hizo un populismo en el mundo. Eliminó a los ladrones de abajo. Gracias. Eliminó a los ladrones de abajo. Y una vez que eliminó a los ladrones de abajo, le tocó eliminar a los ladrones de arriba. ¿Y qué hizo? Agachó la cabeza y retrocedió. Eso y más, cuando se fue contra Maduro, se armó. Pero era la orden de John Biden, era la orden de Norteamérica. Igual Bukele, Milei, igual el ex guerrillero del M-19, del movimiento 19 de abril, mandatario ahora de Colombia. ¿Cómo se llama? Petro. Gustavo Petro. No, Petro. Ahí está. Ahora, un rato está con Norteamérica, otro rato está con Maduro. ¿Te das cuenta de la ambivalencia? Igual, Obrador de Brasil, Lula. Ignacio Lula da Silva, Trotskista. a pesar que lo golpeó Lula es Norteamérica, maoísta. a pesar que lo encarceló, allá pues, ama a Norteamérica, ama al gringo,
Ahí no está,